Bienvenidos a mi canal Relatos de Terror. Si te gustan los relatos de miedo y suspense, suscríbete a mi canal, dale al like y comenta. Ayudarás mucho al canal. Para una mejor inmersión, pónganse auriculares, apaguen la luz y relájense. En el corazón de un pequeño pueblo rodeado de bosques oscuros y colinas silenciosas, había una tienda de antigüedades. Esta tienda, con sus estanterías repletas de objetos polvorientos, era conocida por atraer a los curiosos y a aquellos que buscaban tesoros olvidados por el tiempo. La tienda estaba regentada por un anciano de aspecto enigmático, cuyo conocimiento sobre cada objeto parecía infinito. Una tarde nublada, Roberto, un ventrílocuo de renombre, decidió explorar la tienda. Roberto, siempre en busca de nuevos elementos para su actuación, se sintió atraído por un rincón oscuro donde, entre las sombras, descansaba una marioneta antigua. La marioneta, con ojos de vidrio y una expresión que parecía casi humana, lo cautivó de inmediato. La marioneta tenía un vestuario de época, con ropas desgastadas, pero de confección fina, y su rostro de porcelana mostraba una sonrisa inquietante. «¿Cuánto cuesta esta marioneta?», preguntó Roberto al dueño de la tienda. «Esa marioneta tiene una historia oscura, joven. Ha estado aquí durante años. Llévatela gratis si lo deseas, pero recuerda, no todas las historias son para ser contadas», respondió el anciano, mirando fijamente a Roberto. Roberto sonrió, pensando que el anciano solo quería asustarlo. Sin pensarlo dos veces, se llevó la marioneta a su casa. Al llegar, Roberto la colocó en su estudio, junto a otras marionetas que usaba en sus espectáculos. Su colección era amplia, pero ninguna marioneta le había producido una sensación tan extraña como esta. Esa noche, Roberto se despertó sobresaltado. Creía haber oído pasos en su casa, pero al levantarse, no encontró nada. Al volver a su habitación, vio algo que lo dejó helado. La marioneta estaba sentada en una silla, mirándolo fijamente. «Debe ser mi imaginación», murmuró, volviendo a la cama, aunque su mente no lograba tranquilizarse. Las siguientes noches, la marioneta parecía moverse de lugar sin explicación. Además, Roberto comenzó a escuchar voces que lo llamaban por su nombre. Intentó ignorar estos sucesos, pero la tensión crecía día a día. Las voces y los movimientos de la marioneta se volvían cada vez más frecuentes, hasta el punto en que Roberto empezó a temer estar perdiendo la razón. Desesperado por respuestas, Roberto decidió investigar el origen de la marioneta. Volvió a la tienda de antigüedades para hablar con el anciano. «¿Qué sabe realmente sobre esta marioneta?», preguntó, intentando mantener la calma, mientras notaba cómo el miedo empezaba a invadirlo. El anciano lo miró con seriedad y respondió: «Esa marioneta perteneció a un ventrílocuo hace muchos años. Dicen que estaba poseída por un espíritu maligno. Después de que desapareció misteriosamente, la marioneta fue encontrada en su casa, junto a los cuerpos de varias víctimas». Roberto sintió un escalofrío recorriendo su espalda. Sabía que debía deshacerse de la marioneta. Esa misma noche, Roberto decidió que ya no podía soportar más. Intentó deshacerse de la marioneta, arrojándola al río que corría cerca de su casa, pero al llegar al puente, una fuerza poderosa lo detuvo. La falta de sueño y la angustia constante comenzaron a afectar su salud. Durante los ensayos, no podía concentrarse. Cometía errores que nunca había cometido antes. Sus amigos y colegas notaron su cambio de comportamiento y le preguntaron qué le sucedía, pero Roberto no se atrevía a contar la verdad. Una noche, mientras practicaba con la marioneta, ésta habló sin que él moviera los labios. «Hola, Roberto, ¿listo para jugar?», dijo la marioneta con una voz siniestra. El ventrílocuo, aterrado, soltó la marioneta y retrocedió. Intentó convencerse de que estaba imaginando cosas, pero la realidad era innegable. La marioneta estaba viva. La marioneta comenzó a moverse por sí sola.
Se levantó de la silla y caminó hacia él. Roberto sintió que el pánico lo paralizaba. No podía gritar, no podía moverse. La marioneta se detuvo frente a él y levantó su pequeña mano de madera. «Eres mío, Roberto. Tus manos son mis manos, tus actos, mis actos. Juntos sembramos terror». Desesperado, Roberto luchó por recuperar el control. Se miró en el espejo y vio sus ojos llenos de una oscuridad que no era suya. La marioneta había tomado el control de su cuerpo y de su mente. Roberto intentó resistirse, pero cada vez que lo hacía, el dolor en su pecho aumentaba. Las noches se convirtieron en una tortura interminable. Roberto no podía dormir, no podía descansar. La marioneta estaba siempre presente, vigilándolo, controlándolo. Empezó a tener lagunas mentales. Despertaba en lugares desconocidos, sin recordar nada. El miedo y la desesperación lo consumían. Sabía que debía encontrar una solución, pero cada intento de liberarse fracasaba. La marioneta parecía anticipar sus movimientos, como si pudiera leer sus pensamientos. Roberto se encontraba atrapado en una pesadilla de la que no podía escapar. Decidió buscar ayuda en un sacerdote, esperando que éste pudiera exorcizar el mal que habitaba en la marioneta. El sacerdote, Padre Luis, escuchó su historia con atención y con un rostro serio aceptó ayudarlo. Ambos se dirigieron a la casa de Roberto, donde se prepararon para realizar un ritual. La atmósfera en la casa era tensa, con un aire denso que parecía presagiar el conflicto inminente. Al iniciar el ritual, la marioneta comenzó a reaccionar de manera violenta. Los objetos en la habitación se levantaron y comenzaron a volar por el aire, chocando contra las paredes y el suelo con fuerza. Roberto sentía un dolor insoportable que recorría todo su cuerpo, como si el mal dentro de la marioneta intentara dominarlo. El exorcismo no tuvo éxito. Padre Luis, agotado y visiblemente afectado por lo sucedido, le aconsejó deshacerse de la marioneta cuanto antes. Sin embargo, Roberto sabía que no sería tan fácil. La marioneta ejercía un poder sobre él que no podía romper, una influencia que lo mantenía atrapado. Desde ese día, Roberto dejó de ser el ventrílocuo alegre y talentoso que el pueblo conocía. Vivía con el temor, y cada vez que alguien se acercaba demasiado a su casa, Roberto murmuraba una advertencia. Nunca juegues con lo que no entiendes. Algunas historias es mejor no contarlas. Unos asesinatos comenzaron a aparecer en las noticias locales, generando una ola de temor entre los habitantes del pequeño pueblo. Clara, la vecina de Roberto, fue la primera víctima. Encontraron su cuerpo en su propia casa, brutalmente mutilado de una manera espantosa. Los vecinos, horrorizados, no podían comprender cómo algo tan atroz podía suceder en su tranquila comunidad. Las autoridades, desconcertadas, apenas lograban encontrar pistas que explicaran la violencia del crimen. El siguiente en caer fue Miguel, el cartero. Su trabajo lo llevaba a recorrer cada rincón del pueblo, lo que hacía que todos lo conocieran. Encontraron su cuerpo en un callejón, con heridas profundas y signos de una lucha feroz. Las noticias de los asesinatos se extendieron rápidamente, y el miedo comenzó a transformar la rutina diaria de los habitantes en una constante vigilancia. La gente evitaba salir de noche y mantenía las puertas y ventanas cerradas a cal y canto. Luego fue el turno de Elena, la panadera. Era conocida por su amabilidad y por los deliciosos panes y dulces que preparaba cada mañana. Su muerte fue especialmente impactante para la comunidad, ya que Elena era una figura querida y respetada. La encontraron en la trastienda de su panadería, con heridas que reflejaban una violencia desmesurada. El lugar, normalmente lleno del aroma a pan recién hecho, se había convertido en una escena de horror. El pueblo entero estaba sumido en el pánico. Las calles, que antes eran animadas y llenas de vida, se convirtieron en lugares silenciosos y desiertos. Las tiendas cerraban temprano y las conversaciones en los hogares giraban en torno a los asesinatos y la incertidumbre sobre quién sería la próxima víctima. Los rumores y teorías sobre la identidad del asesino circulaban sin cesar, aumentando la tensión y la desconfianza entre los vecinos.
Las autoridades intensificaron sus esfuerzos para capturar al responsable, pero cada día que pasaba sin una respuesta, aumentaba la desesperación y el miedo. Los asesinatos habían dejado una marca imborrable en la comunidad, transformando un lugar de paz en un escenario de terror y desolación. Mientras tanto, para Roberto, las noches eran un vacío oscuro en su memoria. La marioneta parecía estar controlándolo, obligándolo a cometer actos horribles mientras él no era consciente de sus acciones. Él intentaba atar cabos sueltos y entender cómo había llegado a este punto, pero cada vez que se acercaba a una respuesta, su mente parecía bloquearse. Una noche, Roberto decidió que ya no podía soportar más la tortura. Se dirigió al estudio y se enfrentó a la marioneta. Su resolución era firme. Con cada paso que daba sentía el peso de la opresión, pero no se detuvo. «Esto se acaba hoy», dijo en voz alta, aunque su voz temblaba de miedo. Agarró la marioneta y, por un momento, sintió como si ésta intentara resistirse. Su cuerpo de madera parecía tener una vida propia, moviéndose violentamente en sus manos. Roberto luchó por mantenerla bajo control, pero la marioneta era sorprendentemente fuerte. «No dejaré que me domines», gritó Roberto, mientras se dirigía a la chimenea. Con todas sus fuerzas, empujó la marioneta hacia las llamas. Sin embargo, justo antes de que pudiera arrojarla, la marioneta giró su cabeza y habló. «No puedes deshacerte de mí tan fácilmente, Roberto. Somos uno». Roberto sintió un escalofrío recorriendo su espalda, pero no permitió que el miedo lo detuviera. Con un último esfuerzo, lanzó la marioneta al fuego. Las llamas envolvieron rápidamente el cuerpo de madera y Roberto retrocedió, observando cómo la marioneta se retorcía y crujía en el calor infernal. Los chillidos de la marioneta resonaron en la habitación, llenándola de un sonido espeluznante. Roberto sintió un dolor agudo en el pecho, como si algo le estuviera siendo arrancado de su ser. A pesar del dolor, no apartó la vista de la marioneta, observando cómo las llamas la consumían completamente. Finalmente, los chillidos cesaron y las llamas comenzaron a disminuir. La marioneta, ahora reducida a cenizas, ya no tenía poder sobre Roberto. El dolor en su pecho se desvaneció lentamente y una sensación de alivio lo invadió. Roberto cayó de rodillas, exhausto, pero libre. Las cenizas de la marioneta se esparcían por la chimenea y la casa, que antes parecía estar llena de una presencia malévola, se sentía extrañamente tranquila. «Está hecho», murmuró. Mientras tanto, la policía investigaba los sucesos que habían conmocionado al pueblo. Las evidencias eran escasas y las pistas parecían llevar a callejones sin salida. Sin embargo, las sospechas pronto se centraron en Roberto, el ventrílocuo solitario, cuya conducta errática no había pasado desapercibida. Los rumores sobre el comportamiento extraño de Roberto se esparcieron rápidamente. Se decía que había sido visto vagando por las calles a altas horas de la noche, hablando solo y con una mirada perdida. Otros mencionaron haber oído ruidos inquietantes provenientes de su casa. Estas historias atrajeron la atención de la policía, que decidió investigar más a fondo. Un grupo de investigadores decidió visitar la casa de Roberto. Al llegar, encontraron al ventrílocuo en un estado lamentable. Estaba sentado en el suelo, con la mirada perdida, murmurando incoherencias sobre una marioneta que había intentado destruir. Sus manos estaban temblorosas y su rostro mostraba signos claros de trauma severo. La marioneta me controlaba. No pude detenerla. Repetía una y otra vez, mientras los oficiales intentaban calmarlo. «Tenemos que llevarlo a la comisaría», dijo el jefe de la investigación. «Necesitamos entender qué pasó aquí». En la comisaría, los interrogatorios a Roberto fueron intensos. Los oficiales querían saber por qué se encontraba en ese estado y qué había ocurrido en su casa. Roberto, con la mirada vacía y el comportamiento errático, no lograba proporcionar respuestas coherentes. Se limitaba a balbucear sobre la marioneta y el control que ejercía sobre él. «No lo entienden. Ella me obligó.
decía entre sollozos y risas nerviosas. Mientras revisaban sus antecedentes, notaron un patrón perturbador. Las huellas de Roberto fueron encontradas en escenas de crímenes recientes. Además, análisis forenses de las muestras de ADN recuperadas en su casa revelaron restos de sangre que lo vinculaban directamente con los asesinatos. Roberto, encontramos tu ADN en las escenas de los crímenes. Necesitamos saber la verdad, dijo el oficial a cargo del interrogatorio. Roberto, con los ojos llenos de lágrimas y la voz quebrada, intentó explicar lo que había sucedido. Insistía en que la marioneta lo había controlado y que no recordaba haber cometido ningún acto violento. Sin embargo, sus palabras fueron consideradas delirantes, producto de una mente perturbada. No es posible, Roberto. No hay pruebas de una marioneta maldita. Todo apunta a que fuiste tú, respondió el oficial con dureza. Con las pruebas acumuladas en su contra, Roberto fue llevado a juicio. Durante el proceso, los fiscales presentaron testimonios de vecinos que habían visto a Roberto comportándose de manera extraña, así como las evidencias físicas que lo implicaban directamente. El veredicto fue claro. Roberto fue declarado culpable y sentenciado a cadena perpetua. La noticia de su condena recorrió el pueblo, y aunque muchos lamentaron su caída, la mayoría estaba aliviada de que el supuesto responsable estuviera tras las rejas. Roberto, incapaz de entender completamente lo que había sucedido, pasó sus días en prisión, atormentado por los recuerdos y la culpa. En su celda, aún hablaba de la marioneta y de cómo había controlado su vida. Pero nadie le creyó. Su historia quedó enterrada junto con él, en los oscuros recovecos de su mente.